Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también. Queremos daros la bienvenida a una nueva sesión de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11, un espacio de diálogo entre diferentes regiones, entre diferentes poderes públicos, organizaciones de personas con discapacidad, diversos actores que a lo largo de estos meses hemos estado promoviendo para pensar en cómo trabajar en el ámbito de la discapacidad, tanto durante la crisis como en la recuperación y más allá. En esta sesión vamos a concentrarnos en cómo se trabaja en discapacidad desde el ámbito de la cooperación internacional. Antes de dar inicio, queremos recordar algunos aspectos técnicos para quienes se conectan por primera vez. Está disponible la traducción simultánea, inglés, castellano. Es importante identificar el botón para activarla en el momento que fuere necesario cambiar de lengua. También recordar que está disponible el subtitulado en el menú de cada usuario y el apoyo del sistema de signos internacional durante toda la sesión. Vamos a intentar tener unos minutos al final de las intervenciones para recoger las preguntas de las personas que están asistiendo a este seminario web. Y para quienes no hayan podido conectarse o quieran volver a escuchar este seminario, estará disponible en el canal de YouTube en los próximos días. Mi nombre es Natalia Guala. Quisiera daros una vez más la bienvenida al seminario web La perspectiva de la discapacidad en la cooperación internacional. Esta sesión, como decíamos, tiene lugar dentro del ciclo de seminarios web de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11, durante el cual hemos tenido la posibilidad de conocer diferentes iniciativas, tanto del ámbito europeo, latinoamericano y a nivel global, en relación a iniciativas tanto de políticas públicas como de programas de cooperación y también desde el ámbito del sector privado, para pensar cómo ir incorporando la perspectiva de la discapacidad de manera transversal en diferentes espacios. En esta sesión contamos con la participación de 3 agencias de cooperación, una de Asia, una de Europa y otra de Latinoamérica, además de la participación de la Red de Acción Global en Discapacidad y del Movimiento de Personas con Discapacidad a través de la representación de la Alianza Internacional de la Discapacidad y la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Vamos a conversar en cómo se transversaliza la perspectiva de la discapacidad en la cooperación internacional y qué estrategias o propuestas podemos, a partir de estas experiencias, pensar en los próximos meses y en los próximos años de cara a una recuperación que sea más justa y más inclusiva de las personas con discapacidad. Nos acompañan y queremos agradecer el tiempo de Miriam Siscar, jefa del Departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Karen Van Rompuy, responsable de gestión del conocimiento de la Agencia Uruguaya de Cooperación, Kenji Kuno, oficial senior de Seguridad Social de la Agencia Japonesa de Cooperación, Jetneves Nigusie, responsable del secretariado de la Red Global de Acción en Discapacidad, GLAD, y Rosario Galarza, oficial de Derechos Humanos de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias y de la Alianza Internacional de la Discapacidad. Vamos a pasar ahora sí a las intervenciones. Por favor, Miriam Siscar, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, tienes el espacio para tu presentación. Muchas gracias, Natalia, y muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación y por invitarme a participar en este evento sobre la discapacidad y la cooperación internacional. Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional venimos trabajando desde hace años por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y ante la actual pandemia nuestro compromiso es el de seguir trabajando con más énfasis todavía por asegurar que nadie se quede atrás. La crisis de la COVID-19 es una crisis sanitaria de alcance mundial que tiene un enorme impacto multidimensional y multisectorial. Afrontarla requiere del fortalecimiento del sector de la salud
pero también la provisión de servicios básicos como la alimentación, la educación, el acceso a agua y saneamiento, la atención a la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género, el crecimiento económico y el apoyo a unas instituciones cuya fragilidad ante la crisis puede poner en riesgo la estabilidad política de los países socios. Reconocemos que la COVID-19 es una pandemia internacional que requiere una fuerte cooperación internacional para salvar vidas y medios de vida, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables. Según datos del GLAD, la Global Alliance for Disability Network, que está aquí con nosotros representada por el secretariado del GLAD, más de 500.000 de personas con discapacidad corren mayor riesgo de contraer la COVID-19 y se ven afectadas en mayor grado por factores socioeconómicos agravantes. Esto se debe a las barreras que pueden limitar o impedir el acceso a la información de salud pública e higiene, los recursos adecuados para implementar una buena higiene, la dependencia del contacto físico y las necesidades de contactar con personas de apoyo y desafiando, por lo tanto, el llamado distanciamiento social. Muchas personas con discapacidad también tienen un riesgo elevado de enfermedad grave y muerte si se infectan con la COVID-19 debido a condiciones de salud previas y factores de riesgo, ¿no? Dicho esto, quiero empezar mi intervención con una breve trayectoria sobre lo que ha hecho la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación Internacional en el apoyo a las personas con discapacidad, y luego me centro un poquito más en la actual pandemia y los instrumentos que desde la agencia queremos poner en marcha y estamos poniendo en marcha para afrontarla. Sabemos que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 y en el 2008 entra a formar parte del ordenamiento jurídico y por tanto es de obligado cumplimiento. En el artículo 32 se dirige expresamente a la cooperación internacional y para ello principalmente trata de promover iniciativas nacionales en los países socios de la cooperación, con atención particular a las organizaciones de las personas con discapacidad. En el examen periódico sobre el cumplimiento de la Convención, que se realizó en marzo del año pasado, en 2019, se recomienda que en las medidas de cooperación internacional se reflejen los derechos de las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y todos sus objetivos, así como que las organizaciones de personas con discapacidad sean siempre consultadas y participen en todos los niveles de la elaboración y aplicación de planes y programas y proyectos de cooperación internacional. Aspectos en los que desde la ECID estamos trabajando para llegar efectivamente a cumplir con todas las recomendaciones que se nos han hecho. Trabajamos también en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad de 2010 a 2020 y cuyo objetivo general es garantizar que todas las personas, también las personas con discapacidad, puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de una participación en la economía y en la sociedad europea, incluyendo, por supuesto, la cooperación al desarrollo. La Estrategia Española de Discapacidad, en la que también nos basamos, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, es la que coordina las acciones, también las que estamos haciendo desde la cooperación internacional. Y se focaliza en promover los derechos de las personas con discapacidad en su acción exterior, incluidos los programas de desarrollo, esto para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. De ahí, el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad establece que se promoverá la presencia del factor discapacidad y la accesibilidad universal en la acción exterior. Y de aquí ya entramos, este marco general, internacional y nacional, en lo que es el quinto Plan Director de la Cooperación Española, que va desde el 2018 hasta el 2021, hasta el año que viene. Tiene un enfoque de principios transversales, género, medio ambiente, cambio climático y diversidad cultural, así como un enfoque basado en derechos humanos. Y de aquí es de donde vemos que además del empoderamiento de todas las personas para el ejercicio de su pleno derecho, la participación política, la rendición de cuentas, velamos por la no discriminación de las personas con discapacidad. Todo bajo el enfoque de derechos y el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Así, en 2018, la agencia pone en marcha, elabora una guía para la inclusión de la discapacidad en la cooperación para el desarrollo. Es el estado de la situación de la ECID y orientaciones. Con esta guía pretendemos transversalizar el enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad y ofrecer pautas para que se incorpore el enfoque.
Además, muy recientemente ha salido la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española, que estará vigente hasta el 2026 y que también incluye un enfoque transversal orientado a la acción humanitaria de calidad y eficaz, el enfoque de derechos y el enfoque de género, edad y diversidad. Además de estas estrategias y estos marcos de acción, hemos impulsado una formación online dirigida a todo el personal de la agencia interno para que en el plan de formación poder ofrecer orientaciones en la aplicación del enfoque de discapacidad, así como los principios transversales de la cooperación. También estamos trabajando junto con la Fundación 11, que está siendo muy activa en este tema, desde la DG Poldes, la Dirección de Políticas de Cooperación, en el marcador de la OCDE para el Comité de Ayuda al Desarrollo para la Inclusión y el Empoderamiento de las Personas con Discapacidad. A través de este marcador, que es un instrumento estadístico, podemos contabilizar los proyectos que se están llevando a cabo y que tienen en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, para tener una mayor visibilidad, mayor transparencia y también para poder hacer un cómputo más preciso. Contaros también que desde julio de 2019 la ECID forma parte del GLAD Network, de la Global Alliance for Disability Network. Como sabéis, y además bueno, hay una ponente que nos lo explicará, es una red global formada por entidades que dedican recursos financieros y capacidades técnicas para la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de cooperación al desarrollo y también de acción humanitaria. Hay muchas agencias que participan en ella, como por ejemplo JICA, la agencia japonesa, que también está aquí entre los panelistas, y en febrero fue la primera vez que participamos de forma presencial. La Agencia Española de Cooperación, estuvo también la FIAC, y nos invitaron a presentar sobre lo que había sido la experiencia de España y de la cooperación española en la COP25, porque hay mucho interés en cómo integrar a las personas con discapacidad en la lucha contra el cambio climático. Sobre todo desde Reino Unido se tiene muchísimo interés porque ahora la COP26 transcurrirá allí. Iba a ser este año en Glasgow, pero debido a la COVID pues se va a tener que hasta el 2021, previsiblemente. Y bueno, aquí sí querría entrar un poquito ya en lo que estamos haciendo para afrontar la lucha contra la COVID. Se ha elaborado, se está elaborando, está a punto de cerrarse, la estrategia de la cooperación española de lucha contra la COVID, que está para afrontar la crisis para una recuperación transformadora y explicaros un poco cómo desde la ECID estamos intentando alinear los instrumentos que tenemos a la misma. Hay tres objetivos o tres pilares básicos dentro de la estrategia. Uno es salvar vidas y reforzar los sistemas de salud. Otro es proteger y recuperar los derechos y medios de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Y el tercero, preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática. Tal y como hemos publicado en la web de la Agencia Española de Cooperación Internacional, haciendo eco del memorándum consensuado por el GLAD, las personas con discapacidad deben ser incluidas en todas las respuestas a la COVID-19, así como en las intervenciones humanitarias, desde medidas preventivas de salud hasta respuestas de protección social. La discriminación de las personas con discapacidad en el acceso al tratamiento de la COVID-19, incluidos los procedimientos y equipos que salvan vidas, como son los respiradores, entendemos que es una violación grave de los derechos humanos. Aquí 5 claves a tener en cuenta que posiblemente nos explicarán mejor desde el GLAD y no me quiero entretener para poder contaros un poco mejor lo que hacemos desde la agencia. Hemos puesto al servicio de la respuesta de la estrategia de la cooperación española ante la COVID lo que son los instrumentos de las subvenciones, tanto de la convocatoria a ONGs como de la convocatoria de acciones humanitarias y la convocatoria de acciones de innovación. Hablaros un poco que dentro de estas convocatorias lo que hemos reformulado de alguna manera son los distintos sectores para que se orienten a la lucha contra la COVID. Por ejemplo, tenemos en el sector de género, que como sabéis es una de las señas de identidad de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que haya una transversalización en todos los proyectos y un enfoque de empoderamiento, pero además es muy importante todos los temas de interseccionalidad. En este sentido, destacar cómo la ECID viene trabajando en el ámbito de género y la discapacidad a través de apoyo a distintas iniciativas que se quieren ver reforzadas en las próximas convocatorias.
Entre ellas destaca el programa de fortalecimiento de políticas de inclusión social, género y prevención de la violencia sexual para poblaciones en situación de vulnerabilidad, con énfasis en el ámbito de la discapacidad. Es el programa We Decide, Nosotras Decidimos, que se está haciendo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Asimismo, el sector de la educación, que también queremos que sea reforzado después de lo que hemos visto en la pandemia y cómo niños y niñas han tenido que salir de los colegios para tener clases desde casa, queremos reforzar los temas de educación inclusiva, asegurar que las personas con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, también tienen acceso a asistencia a clases online o a otros medios que sean útiles para poder seguir las clases, como podría ser la televisión o como podría ser la radio. En ese sentido tenemos varios proyectos, pues uno con COCENFE, de educación inclusiva con apoyo tecnológico para la infancia con discapacidad, otro con la Fundación Jóvenes y Desarrollo para garantizar una formación profesional inclusiva y equitativa en Haití, así como otro con la Fundación Entre Culturas, por ejemplo, de mejoras de la empleabilidad y capacidad de jóvenes que cursan educación técnica productiva. Tenemos también proyectos con la Fundación 11 en América Latina, y bueno, tenemos algunos más, tampoco quiero entreteneros nombrando todos los proyectos, pero bueno, están recogidos hasta 2018 en la guía de transversalización y están al servicio de la ciudadanía también, si se quiere saber al respecto. De aquí, pues ya cerrar un poco para dar pie al resto de ponentes, agradeceros mucho vuestro tiempo, la invitación a la Fundación 11 y bueno, ahora seguiré escuchando al resto de ponentes. Muchas gracias, Miriam. Realmente muy interesante lo que comentabas. Seguramente en las preguntas volvamos sobre el marcador, la guía de transversalización y esos proyectos que desde la cooperación española se impulsan tanto en discapacidad como de manera transversal, como señalabas. Vamos a dar paso a Karen Van Rompuy, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, para que nos pueda brindar una mirada desde una cooperación sur-sur, triangular, que se desarrolla, que se impulsa desde la AUCI. Tenemos un pequeño problema técnico con el audio, a ver si lo podemos resolver. Ahora sí, adelante. Vale, perdón. Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación 11 la oportunidad de estar participando hoy en representación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y también un poco desde de la región de América Latina para reflexionar juntos sobre este tema. A diferencia de la Agencia de España o de Japón, que tienen una larga trayectoria en brindar cooperación internacional, nuestra agencia es relativamente joven y pequeña, dado que cuenta con 10 años de vida y unas 20 personas que se encargan de coordinar las iniciativas de cooperación que Uruguay recibe y brinda y alinearlas a las prioridades de desarrollo sostenible. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Karen, sí. Vale, perfecto. En los últimos 15 años, Uruguay ha logrado crecer sostenidamente, lo que gracias a una política macroeconómica estable y a un conjunto de políticas orientadas a reducir las desigualdades sociales, ha logrado producir avances en el desarrollo humano, aunque persisten algunas brechas estructurales que frenan el desarrollo sostenible del país. En 2018 fuimos graduados de la ayuda oficial al desarrollo de los países donantes de la OCDE por nuestra renta per cápita, lo que quiere decir que ya no somos elegibles para muchos programas y fondos de los principales donantes de la cooperación internacional. A pesar de ello, Uruguay ejerce un doble rol,
mantiene algunos esquemas de trabajo con sus socios tradicionales y brinda y recibe cooperación de países del sur. Brinda cooperación en las áreas de política pública en las que ha acumulado logros importantes y recibe cooperación en los temas en los que aún necesita fortalecer capacidades para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En los últimos años, Uruguay ha recibido recursos, becas y asistencias técnicas en el campo de la discapacidad, de Naciones Unidas, Unión Europea, BID, Banco Mundial, Mercociudades, Japón, Ecuador, del Centro de Formación de la Cooperación Española, así como de la Fundación 11, para avanzar en el acceso a la salud, la educación inclusiva, el empoderamiento y la prevención de la violencia basada en género de mujeres y niñas con discapacidad, el acceso al trabajo y al turismo, así como para contar con datos armonizados, un baremo único y una certificación voluntaria de la población con discapacidad. También ha brindado cooperación a otros países de la región compartiendo sus estrategias de respuesta al acoso escolar en la educación inclusiva y su política de cuidados a la primera infancia, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que cuenta con un programa de asistentes personales dirigidos a personas con dependencia severa. Un hito, sin lugar a dudas, que impulsó la cooperación internacional en este campo fue la presentación del Informe País frente al Comité de Expertos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2016. Allí Uruguay recibió un conjunto de recomendaciones para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y la cooperación internacional fue clave para poder implementar algunas de estas recomendaciones. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer. Nuestra agencia jugó un rol de coordinación entre los proyectos y los socios cooperantes y de articulación entre los actores del Estado relevantes en la implementación de las acciones y de los resultados, promoviendo la participación de las personas con discapacidad en la formulación y el monitoreo de estos proyectos, siguiendo el principio de nada sobre nosotros, sin nosotros. Recientemente nuestro país elaboró su política de cooperación internacional al 2030, que busca integrar el enfoque de derechos y la interseccionalidad como pilares de esta política. Esto nos compromete a que todos los proyectos de cooperación que Uruguay reciba o brinde tienen que contemplar cuáles grupos de la población son los más vulnerables y cómo se superponen las distintas desigualdades en esos grupos para generar respuestas más adecuadas. Esta es una forma diferente de transversalizar el enfoque de la discapacidad en la cooperación. El COVID-19 llegó a Uruguay a los pocos días del inicio del cambio de gobierno y como país tuvimos el desafío adicional de armar una respuesta urgente a la pandemia con autoridades que se estaban instalando y con cambios en los equipos técnicos. Lamentablemente no podemos afirmar que la respuesta a la pandemia fue totalmente inclusiva para la población con discapacidad, porque no teníamos experiencia en el manejo de este tipo de pandemias y porque aún resta trabajo para incorporar totalmente la perspectiva de la discapacidad en el Sistema Nacional de Emergencias y por supuesto en el conjunto de dispositivos que se desplegaron para la respuesta. Sin embargo, desde la cooperación internacional y con la participación del movimiento de la discapacidad, se apoyaron los esfuerzos de hacer accesible la información sobre las características del coronavirus y los protocolos sanitarios y de convivencia para este colectivo. Pero desde la agencia tenemos claro que la cooperación internacional está llamada a jugar un rol estratégico en los procesos de recuperación de la crisis por COVID-19, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Una de las primeras acciones que está apoyando a la cooperación internacional frente a la pandemia es la de facilitar el intercambio de experiencias de los países en la implementación de medidas ajustadas a las necesidades de las personas con discapacidad, como, ejemplo de ellos son estos webinarios y los de otros organismos que están muy activos. Pero también como parte de las estrategias de recuperación económica y del tejido social de mediano y largo plazo, será necesario que los países fortalezcan sus políticas de discapacidad y que lo hagan con un abordaje integral y coherente con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La cooperación internacional puede apoyar el fortalecimiento de capacidades estadísticas e institucionales para que los países tengan estas políticas que garanticen la inclusión plena de las personas con discapacidad, lo que a su vez permitirá que éstas desarrollen su máximo potencial y puedan contribuir al desarrollo sostenible de sus sociedades. Para promover una recuperación verdaderamente inclusiva, se requerirá incorporar la voz de las personas con discapacidad como actores centrales en el codiseño de estas políticas y de las iniciativas de cooperación que las apoyen. Y las agencias debemos custodiar que esta participación sea representativa y efectivamente tenida en cuenta. Para ello, la cooperación internacional seguirá siendo clave en el apoyo de la sociedad civil organizada de la discapacidad, que en muchos países sigue estando fragmentada y debilitada. Sin embargo, constituye cada vez un reto mayor para Uruguay y para la mayoría de los países de América Latina acceder a la cooperación internacional. Son muchos los donantes tradicionales que han retirado a los países de la región de sus programas bilaterales para concentrarse en regiones más pobres o que presentan un desafío mayor en términos geopolíticos. Frente a esta retirada y gracias a una coyuntura favorable que lamentablemente hoy ya no está, los últimos 10 años han visto en la región un crecimiento de la cooperación sur-sur entre países de América Latina. Se trata mayormente de países de proyectos de pequeña escala o de intercambios de experiencias entre administraciones públicas. Sin embargo, de acuerdo a los datos que la Secretaría General Iberoamericana ha logrado relevar en estos 10 años, solamente un bajo porcentaje de las iniciativas de cooperación se dieron en el campo de la discapacidad. Es por ello que para atender esta demanda también en 2019, con el compromiso de Uruguay, España y 7 países más de la región, se aprobó el Programa Iberoamericano de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el apoyo técnico de la Fundación 11, y esta será una importante herramienta para avanzar los derechos de las personas con discapacidad en la región para los próximos años. Para concluir, yo creo personalmente que hoy contamos con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que abogan por no dejar a nadie atrás. Este es un marco normativo inigualable. Asimismo, Uruguay, al igual que muchos otros países que ratificaron la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, están obligados por el artículo 32 de esta convención a promover la cooperación internacional en materia de discapacidad. De esta forma, tanto la Convención como la Agenda 2030 están impulsando cada vez más a los actores de la cooperación internacional del norte y del sur a incorporar la discapacidad como área prioritaria de trabajo. Desde las agencias tenemos que bregar para que esta nueva normalidad de la cooperación internacional tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad en todas las intervenciones que apoya. Y más allá de los instrumentos o los documentos de política que podamos tener, esto implica sensibilizar a los jerarcas, a los propios funcionarios y a las contrapartes, para que puedan ver las barreras y la desigualdad que oprime a la población con discapacidad todavía hoy, y que el abordaje a promover es el modelo social de la Convención por sobre los enfoques asistencialistas o exclusivamente centrados en aspectos médico-rehabilitadores. Por eso desde nuestras agencias debemos trabajar también articuladamente con la cooperación reembolsable para que los bancos de desarrollo incluyan la perspectiva de la discapacidad en los préstamos que otorguen que otorguen para la recuperación frente al COVID casi como una condicionalidad o como un estándar, porque si no corremos el riesgo de que en aras del ajuste fiscal que muchos de nuestros países tengan que hacer para equilibrar las cuentas, se recorten algunos dispositivos de protección social y con ellos muchos de los derechos de las personas con discapacidad, como hemos visto en otros contextos de crisis. Bueno, esperemos estar a la altura de esta imprescindible tarea y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Karen.
Antes de continuar, si queríamos pediros disculpas, hemos tenido un pequeño inconveniente, pero ya lo estamos subsanando con la interpretación, que creo que ya se está reactivando. Bueno, como mencionaba Karen, ¿verdad? Con diferentes perspectivas, pero muchas iniciativas también en la cooperación sur-sur y triangular en torno a la discapacidad y ese desafío también en el corto plazo en relación a no retroceder. Vamos a hacer una pequeña alteración en el orden de panelistas, porque Jendebert tiene otro compromiso, Jendebert Nibusia, de secretariado de la Red Global de Acción en Discapacidad, y le vamos a dar paso a su intervención para luego continuar con Kenji Kuno y con Rosario Galarza. Jendebert, yo creo que estás por ahí. Are you ready? Yes, I'm ready. Do you hear me? Do you hear me? Okay. Yes. Thank you very much. My name is Yetne Birsh, as has been introduced by the moderator. It's a great pleasure for me, and in particular for the Global Action on Disability, GLAD, to take part in this amazing webinar, where at least three of our members, including the Spanish Development Corporation, ONSE, as well as the Japan International Cooperation Agency, JICA, are represented. The GLAD network, as highlighted by the keynote speaker, is a unique coordination platform which brings bilateral, multilateral donors, the private sector, and foundations together to maximize the profile of disability inclusion and bring coordination for the work of disability inclusion in international cooperation and humanitarian actions. The GLAD network, as you have heard, was established in 2015 by different like-minded international actors, including governments, foundations, UN agencies, and representatives from the private sector. Our job mainly is to make sure that disability inclusion receives the due attention it deserves in the international development platform, as well as humanitarian action dialogue. The work of GLAD is mainly done through its members and in selected thematic areas of intervention. GLAD members engage in inclusive education, which is a very important area, as has been highlighted by the keynote speaker from the Spanish Development Corporation, and also humanitarian actions, as well as social protection. The GLAD network is chaired permanently by the International Disability Alliance and have rotating co-chairs. Currently, the Department for International Development, UK, and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are jointly co-chairing the network. Coming back to the focus of COVID-19 and what will be the impact of the pandemic on international cooperation, we believe that COVID-19 is a global concern, an international crisis, which requires international solution. We welcome all the efforts done in the context of international cooperation, including South-to-South cooperation. The GLAD network and its members
have been vocal about the isolation and the disproportionate impact of the pandemic on persons with disabilities. We have issued a statement that was highlighted by the speaker from the Spanish Development Cooperation, which was endorsed by all GLAD members. In our statement, we have highlighted that there is a need for data, disaggregation, and collection about persons with disabilities in COVID-19. We have called for governments to stop violations of rights of persons with disabilities, including those in institutions, by isolating them, as well as deprioritizing them in getting medical services. We have made our voices heard in the need for making funding on COVID-19 inclusive of persons with disabilities. Our members, in their respective capacities, have made notes to their respective governments to make sure that responses do not discriminate persons with disabilities. As we all recall, the UN Special Rapporteur on Disability, Mrs. Catalina de Vandes, was conducting Sorry, I think I was disconnected. My connection was breaking. Can you hear me now? Yes, perfect. Thank you so much. So we expect the report to come out in October and September, and that will tell us a number of evidences as to how international cooperation is being implemented in compliance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In GLAD, we have launched a survey to see what's the impact of the pandemic on the work of our members. The survey will be closed tomorrow, and we expect to have the findings published on our website, to which mainly our members will have an access. The survey will mainly explore what has been done to include persons with disabilities, both in programs and in funding, both inside their countries as well as outside their countries in their development context. But it will also explore what needs to be done, and it will also highlight what are the risks that the disability movement is facing, including budget cuts to disability-oriented services in different countries. We hope this survey will tell us as to where we are and where we can go to. Another important development within the Global Action on Disability is the upcoming high-level virtual roundtable, which is due to take place on 25 June 2020. GLAD members believe that the world leaders need to do more. We believe that it's time to do more. It's time to be in more solidarity than ever, and it's time to be more unified than ever. Persons with disabilities and their representative organizations would demand the international cooperation much, much than ever. So we will be hearing from the Deputy Secretary General of the United Nations, Ms. Amina Mohammed, as well as a number of other dignitaries, including the Director of FIAP from Spain. We anticipate this high-level roundtable will yield concrete actions to be implemented by different actors, including international organizations like the UN, European Union, including governments, the private sector, philanthropic foundations, as well as organizations of persons with disabilities. We know that after the pandemic, definitely the demand
is going to be more and the supply is going to be less. We need to be prepared to stand together and to make sure that we use this opportunity to rebuild a world without barriers and a world which cannot tolerate systemic inequalities. Persons with disabilities are main and key actors in this, and GLAD members will definitely continue to be voices of those persons with disabilities and in making sure that the Leave No One Behind promise is lived. Thank you so much, and I am happy to answer your questions when they come. Thank you for inviting me. Thank you, Jednever. Realmente una red, una alianza internacional muy relevante para las personas con discapacidad, que reúne, como Jednever nos señalaba, a agencias de cooperación, donantes internacionales, fundaciones y organizaciones de personas con discapacidad, coliderada por la Alianza Internacional de la Discapacidad. Vamos a volver, seguro, en las preguntas con también los desafíos que nos señalaba, y queda la invitación para la próxima semana a la mesa de trabajo que va a tener lugar el próximo jueves. Vamos a dar paso a Kenji Kuno, oficial senior de seguridad social de la Agencia Japonesa de Cooperación. Muchas gracias, Kenji, por conectarte a altas horas de la noche. Son casi medianoche en Japón. Le damos, por favor, el espacio. Thank you very much for introducing me. Good morning, good afternoon, and good evening to all the participants. Actually, I'm connecting from Japan, and it is 11 minutes to midnight. I'm not sleepy. I'm very excited to have a time with you. I will share about our experience working on disability and development and COVID-19. I will share my screen on the PowerPoint, and in the 10 minutes, I hope I can share our experience with you all. As you, we are having the same 3 questions to discuss: how we are working on the disability mainstreaming and how we cope with the COVID-19 context, and what we can do, what we should do. So I'd like to share first 2 key documents which JICA is working on disability and development. The first one is the thematic guidelines on disability. JICA has various thematic guidelines to work on the developmental issues like gender or agriculture or the health and so on. And we have one more practical, concrete document. Annually, we renew the contents of this disability and development pamphlet. First of all, let me share these 2 key documents with you. And by sharing, I hope I can explain how JICA is working on disability and development in general. This is the extract from the guidelines. It is too small, so these 2 documents are available from the internet. You can read later if you are interested in more. What I wanted to share with you, the key point is that our approach is developed based on the twin track approach, and we have 4 specific approaches on it, which is we promote participation of persons with disability as agent of change, and we ensure accessibility, and we use community-based approach, and we always do awareness raising, especially on the social model of disability. So every project and intervention, we take this approach to realize full participation of persons with disabilities. This is applied to fight against the COVID-19 too.
Based on this general framework, our specific working framework is a capability approach, which was developed by Amartya Sen, and UNDP also applied this capability approach when they make a Human Development Index. So we are working on disability as an issue of freedom. So every work we are doing on work, disability and development is to enhance the freedom of persons with disabilities by working on their personal aspect, environmental aspect, and social aspect. So by doing so, we expand the capability of the person with disability and society where they are living, and they can realize their functionings, which is their dreams, want to be like this and want to do this and that. Then we applied 2E approaches and twin track approaches. 2E approaches you may haven't heard. Let me explain a bit more in detail. What you are seeing now is a Japanese character. A Japanese character is same like a Egyptian hieroglyphy. Drawing gradually become the letter. Actually, this letter made by tree and box. So tree in a box. So this letter actually means trapped or facing the problem, because tree was trapped in a box. So how we will solve this problem? The first, if the tree is strong enough, tree can break the box. So that is we call empowerment. So tree become an agent of change. So tree change their society by themselves. So what we are going to do is we empower the tree to be agent of change. But there's another approach, which is enablement. Because there is a box, make tree was trapped because there's a box. So if someone remove the box, so tree can grow freely. So we can work on the environment, society to be more inclusive. So which approach is called enablement? So JICA applying this approach. So always we are working together with persons with disabilities to be the agents of change. And same time we are working on the environment and the social aspect to be more inclusive. And these 2E approaches and twin track approach, as the most of the donor agencies working based on this approach, doing on the one side is a disability mainstreaming, and on the other hand is disability specific programs. So we apply these 2E approaches and twin track approaches. We are working on disability and development. These are our basic framework. So capability approach as a foundation, and we use twin track approach and the 2E approaches. Then we ensure the participation of persons with disabilities, access, understanding social model of disability, and applying community-based approaches. Then what you are seeing now is our pamphlet on disability and development. This pamphlet explains some concrete works which JICA is doing on the disability, and some data, how many experts were sent, how many volunteers sent, how many training courses are conducted, and how many people came from developed countries to Japan to attend these training courses. So if you read this pamphlet, you can understand more concretely what JICA is doing. For instance, this is a world map, and this again may be too small to look at now, but you can download from the internet. So this map explains our work on disability. The blue colored countries like Mongolia, Egypt, South Africa, in Latin America is Colombia and Ecuador, which JICA is implementing a large scale project.
At the same time, we are conducting thematic training courses. And one of the course on independent living program for the Latin American country will be started from this year. And now the disability and COVID-19. I have to share the JICA's work sometimes takes time, but to work against the COVID-19, our work quite swift. Then our approach is we are not implementing disability-specific COVID-19 programs. However, we are implementing general COVID-19 program, which is disability inclusive. How we are doing is that we are now starting to implement loan and grant programs to fight against COVID-19. And all these programs are coming to my department for the audit from disability perspective. And we give a review how concretely to make it more disability inclusive. Then the department in charge on these loan and grants, they are implementing these programs as disability inclusive programs. And one more thing I want to share is every year we are conducting 5-day training course for development consultant agencies on disability and development. Every year we receive about 20 to 30 applications. However, this year we received about 90 applications, which is 4 times more than the usual year. So now even ordinary development agencies are really concerned working on disability. So this is one good sign to work on disability and development now in Japan. These are the URL of the references which I shared. I hope later you can read more details from our URL. Thank you very much. Kenji, thank you so much. Otra presentación realmente muy interesante y un par de ideas que recogemos. Kenji nos las traía, pero que han atravesado las diferentes intervenciones, ¿verdad? Y cómo, por un lado, la importancia que han señalado en las diferentes intervenciones de la participación de las personas con discapacidad en esos proyectos, en estas iniciativas, y por otro lado todas las necesidades o la importancia también de que las agencias, en este caso de cooperación, tengan mayores recursos de formación, de capacitación para trabajar en discapacidad y el interés que hay también en el ámbito de la cooperación internacional en esta temática. Y con estas 2 ideas quiero dar paso a Rosario Galarza, oficial de Derechos Humanos de Riadis y de AIDA, que bueno, nos va también a plantear cuál es la perspectiva desde el movimiento de personas con discapacidad en el ámbito de la cooperación. Bueno, ante todo, buenos días para la gente de América Latina, buenas tardes para la gente de Europa y bueno, buenas noches para la gente de Asia. Agradeciendo en primer lugar también al Grupo Social 11 por permitirme estar aquí en representación de RIADIS, que es la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. Bueno, yo lo que quiero es hacer mi intervención tomando también algunos aportes de las personas que me han antecedido, hablando, por ejemplo, lo que decía la compañera de Uruguay, justamente, que América Latina es considerada una región donde prácticamente los donantes no están invirtiendo porque la mayoría de los países son considerados como de medianos ingresos. Por lo tanto, la mayor parte de la cooperación internacional se centra en 2 o 3 países, como son Honduras, Bolivia y, bueno, Nicaragua. Bueno, aunque actualmente también la cooperación ha retirado algunas ayudas ya a Nicaragua. Pero creo que, de alguna forma, la existencia de cooperación europea, sobre todo cooperación española, como
En este caso, el Grupo Social 11, Fundación 11, FOAL, COSEFE, han hecho posible también que haya muchas actividades en América Latina que sean apoyadas directamente y sobre todo que las personas con discapacidad puedan expresar su voz y realizar a través de esto los proyectos que se debe hacer, ¿no? Entonces, realmente esta situación en particular hace que las organizaciones de sociedad civil, específicamente las organizaciones de personas con discapacidad, tengan tal vez un rol mayor, porque tienen que hacer incidencia tanto en sus gobiernos como también tienen que poder utilizar herramientas para poder presentar proyectos que de alguna forma se vayan a traducir en la implementación de la convención. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Qué herramientas tenemos nosotros como personas con discapacidad, como organizaciones? En primer lugar, tenemos obviamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el instrumento por excelencia que reconoce nuestros derechos. Y justamente en este instrumento hay un artículo que ya también se hizo mención anteriormente, que es el artículo 32. Y una de las medidas que dice que los estados deberían velar en el tema de cooperación internacional es porque los programas sean totalmente accesibles e inclusivos, los programas de desarrollo. Y lo cual nos está llevando a ver ahora en la pandemia de COVID-19, por ejemplo, que las brechas que ya existían se han acentuado aún más, porque estamos viendo que lo que anteriormente no era accesible ahora es completamente inaccesible. La información sobre el tema del COVID-19, el tema de la educación, la grande brecha que había ya en la educación inclusiva con la virtualidad y con el hecho de que los países, sobre todo en América Latina, no habían apostado por la tecnología, ha hecho que ahora muchos estudiantes estén replanteando la posibilidad de poder estudiar, que haya incluso alguna deserción y que los padres además no puedan tener las herramientas para poder acompañar a sus hijos en este camino. Asimismo, el tema del empleo, el hecho de que, no sé, muchas empresas, por más que haya gobiernos que han decretado que se puede hacer el trabajo remoto, muchas empresas no saben cómo implementar esto o les parece que es un costo demasiado alto. Y todo esto repercutió definitivamente en la situación de las personas con discapacidad. Ahora, la Agenda 2030, que es la otra herramienta que nosotros tenemos, es firmada en el 2015, aun cuando no es un tratado vinculante, es un compromiso que firmaron 193 países de Naciones Unidas y que definitivamente pone de relieve algo muy importante. La discapacidad no estaba presente antes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los ODM del 2000 a 2015, pero sin embargo sí está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad para usar esta agenda, esta herramienta para poder implementar el artículo 24 de educación de la Convención, para poder implementar el artículo 27 que tiene que ver con empleo a través del objetivo número 8, y así sucesivamente utilizar estos objetivos para poder realmente lograr esta implementación efectiva de la Convención y sobre todo esta participación de las personas con discapacidad. Revisando la Agenda 2030, hay 10 menciones en las metas a cooperación internacional. Específicamente en los objetivos, en el objetivo número 1, fin a la pobreza, en una de sus metas menciona la cooperación internacional. Asimismo, en el objetivo 2, que tiene que ver con hambre cero. En el objetivo 4, cuando habla de formación docente, en el tema de educación inclusiva, equitativa, de calidad. Igualmente, en el objetivo número 6, de agua y saneamiento. En el objetivo número 7, que habla sobre energía asequible, no contaminante. El objetivo 14, que habla, bueno, de utilización de manera sostenible de los recursos marinos. Y el objetivo 16, que habla de fortalecimiento de instituciones. Y finalmente el 17, que me parece súper importante, porque ahí habla de utilizar los recursos de cooperación internacional para desarrollar capacidades que permitan que se puedan implementar los planes nacionales de implementación de los ODS. Y qué importante es esto, porque esto nos da pie a que las OPD puedan, a su vez, conocer esta herramienta y puedan utilizarla para poder hacer que sus gobiernos puedan implementar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y puedan reportar esto ante el Foro Político de Alto Nivel, que es la instancia que supervisa y monitorea estos ODS. Ahora, con la pandemia del COVID-19, se está tratando de reformular cómo se van a implementar estos objetivos. Ya el 7 de julio va a haber una reunión virtual del Foro Político de Alto Nivel, que esta vez va a ser virtual, pero que también va a contar con la presencia de sociedad civil. Y creo que es algo muy importante comenzar a reflexionar si realmente estos programas de cooperación internacional están siendo inclusivos, están siendo accesibles para personas con discapacidad. Yo quiero expresar que
La cooperación internacional siempre debe tomar a las personas con discapacidad, no solamente como meros receptores de asistencia, de donaciones, sino sobre todo que haya una participación significativa desde el inicio del diseño de los proyectos, pero también en la evaluación. Yo creo que es importante que ese desarrollo de capacidades que motive la cooperación internacional pueda posibilitar que las personas con discapacidad hagamos una rendición de cuentas y tomemos conciencia de lo importante que es hacer esto. Muchas organizaciones de personas con discapacidad, debido a la falta de fondos, no tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener cursos sobre gestión de proyectos y sobre todo cursos sobre cómo rendir cuentas, ¿no? Y eso creo que es súper importante en el desarrollo de capacidades. Ahora, creo también que dentro de la pandemia del COVID-19, que está realmente denotando una situación de emergencia humanitaria, es necesario traer, y con esto quisiera también finalizar un poco mi intervención, traer estas 4 acciones obligatorias que están contempladas en lo que son las directrices IASC. Las directrices IASC son unas directrices que se crearon en un proceso de 3 años de duración y que fueron publicadas en inglés, todavía lamentablemente no están en español, esperamos que en el mes que viene puedan estar. Fueron publicadas y que fue un proceso presidido por lo que es el Comité Interagencia, que fue dirigido tanto por la Alianza Internacional de Discapacidad, Humanity and Inclusion y UNICEF, y en el cual participaron muchos actores humanitarios y sobre todo personas con discapacidad y sus organizaciones. Y estas guías, ¿por qué las traigo como referencia? Porque el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, es una emergencia que ha movilizado a mucha gente, pero sigue siendo una emergencia, una situación de emergencia humanitaria, contemplada también en el artículo 11 de la Convención. Pero estas guías un poco nos dicen cómo incluir la discapacidad en la acción humanitaria, tomando justamente como marco jurídico el tema de la Convención, los marcos internacionales que tienen que ver con acción humanitaria, y nos hablan de 4 acciones obligatorias que deben estar presentes en toda cooperación internacional, en todo tipo también de acción humanitaria, que me parece interesante traerlas aquí. La primera es el hecho de promover una participación significativa de las personas con discapacidad. Lo que yo hablaba, estar desde el inicio, tanto el diseño, gestión de proyectos, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas. Luego nos habla de una segunda acción obligatoria que es el abordar las barreras, entendiendo como barreras institucionales, que son estas políticas o programas que existen, que son discriminatorios, las barreras ambientales, que incluyen tanto las físicas, que son infraestructura, como las comunicacionales o de información, y las barreras sobre todo actitudinales, que son las más difíciles de derribar porque tiene que ver con pensamientos erróneos, concepciones erróneas sobre la discapacidad. Esta eliminación de barreras va a ser importante porque si bien es cierto, tal vez no se puedan eliminar completamente, pero es importante que los esfuerzos de cooperación internacional estén dirigidos a reducir estas barreras de manera significativa, porque mientras existan barreras, no va a ser posible ni la inclusión ni la participación de las personas con discapacidad. Una tercera acción obligatoria que es importante rescatar también es el empoderamiento de capacidades. Las personas con discapacidad, sus organizaciones necesitan desarrollar constantemente sus capacidades, fortalecer capacidades a través de entrenamientos sobre tanto lo que son herramientas legislativas, como también herramientas más técnicas de cuestión de proyectos, gestión. Y también este empoderamiento también tiene que ser dado a las personas que están en cooperación internacional, porque no todas manejan el enfoque, lamentablemente, de derechos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos la suerte de sí manejar, quienes me han antecedido, claro que lo manejan, pero muchas veces hay muchas todavía entidades de cooperación que no manejan el enfoque de derechos, y que todavía están muchas veces con el enfoque o médico rehabilitador o incluso el enfoque asistencialista. Y eso es importante, por eso empoderar tanto a las personas con discapacidad como también a todos los sectores y también a los integrantes de la cooperación internacional. Y por último, una acción obligatoria que no es la menos importante, pero que nos sirve incluso para monitorear la inclusión, es desglose de datos. Qué importante es que ahora los gobiernos se estén dando cuenta, como pasa en América Latina, que no habían datos y por lo tanto no habían podido llegar a las personas con discapacidad. Recién están tratando de actualizar sus bases de datos y la pandemia de alguna forma ha traído esta oportunidad de replantear cosas que no existían, de replantear y tratar de acortar esas brechas que ya existían y que se están haciendo más fuertes para que a partir de la nueva normalidad, como se está llamando, se pueda ya tratar de incluir a las personas con discapacidad. Entonces, qué importante es promover participación significativa, eliminación de barreras, empoderamiento de capacidades y sobre todo tener
recopilación de datos desglosados por discapacidad para monitorear si realmente las personas con discapacidad han sido incluidas o no, en este caso, en todas las acciones. Bueno, con esto dejo mi participación, con esta reflexión de incluir la discapacidad con participación plena y efectiva, con no discriminación, igualdad de oportunidades y sobre todo accesibilidad, que es el requerimiento previo. Sin accesibilidad no podemos participar porque no podemos acceder a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias por estas reflexiones desde el movimiento de personas con discapacidad y bueno, resaltando esto que mencionábamos de la importancia de la participación de las personas con discapacidad. Tenemos unos pocos minutos, pero vamos a aprovechar para trasladar algunas preguntas. Voy a haceros una pregunta a cada panelista y luego os paso la palabra, así realmente aprovechamos el tiempo que tenemos por delante. Para Miriam, de la ESID, nos consultan dentro de esas estrategias, digamos, sectoriales o bueno, de priorización transversales que existen, mencionabas las 4 que existen en la actualidad, si hay alguna previsión de que la discapacidad pueda en el próximo plan director de la cooperación española ser también una de estas líneas directrices de la cooperación española. Mientras vas organizando un poco la respuesta, también para Karen, nos trasladan una consulta en relación a de qué manera desde el rol de una agencia latinoamericana se puede promover una agenda de derechos de personas con discapacidad en este ámbito, en el ámbito de la cooperación internacional, y qué mensajes para continuar avanzando o redoblar esfuerzos podrías trasladar también en este sentido. En el caso de Kenji, nos consultan a ver cuáles serían digamos, los aprendizajes que desde la cooperación japonesa se tiene o se pueden también compartir en cuanto a estos recursos de capacitación hacia agencias, hacia otras agencias, y de qué manera la participación en GLAD puede también constituir alguna contribución en este sentido. No estoy segura si Jetnever aún nos acompaña, pero bueno, en todo caso, tanto para Rosario como para Jetnever, que la pregunta que tenemos sí que podríais, cualquiera de las dos o ambas, dando su perspectiva, compartir con las personas que están conectadas en este momento. Y es, por un lado, cómo desde el GLAD se promueve una de sus líneas principales de trabajo es justamente el empoderamiento, la participación de las personas con discapacidad y cómo esto es internalizado por los diferentes miembros de GLAD y cómo también esa participación que Rosario señalaba necesaria y muy activa, cómo desde las organizaciones, desde el Movimiento Internacional de Personas con Discapacidad, se está trabajando para dialogar en el ámbito de la cooperación, en particular en el GLAD, pero bueno, en otros foros. Empezamos con Miriam, vamos a seguir un poco el orden que hemos tenido de intervenciones, así nos organizamos. Miriam. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias por la estupenda pregunta. Gracias, aprovecho también para agradecer al resto de panelistas por las brillantes intervenciones. Ha sido muy interesante escucharos. Comentaros, el quinto plan director de la cooperación española, y desde hace tiempo también hay 3 prioridades o 3 principios transversales de la cooperación. Uno son los temas de género, otro es los temas medioambientales y de cambio climático, y el otro es la diversidad cultural. Pero además de esos 3 principios transversales, todo se basa en un enfoque de derechos. Dentro de ese enfoque de derechos, sí que nuestra cooperación promueve el empoderamiento de todas las personas para el ejercicio de su pleno derecho y particularmente enfatiza
la participación política, la rendición de cuentas, velando por la no discriminación de las personas con discapacidad. Además, también dice que bajo el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. Yo no sé si en el próximo plan director, en el que será el 6º plan director, se va a incluir otro principio transversal. Eso va a requerir de un proceso de diálogo participativo grande, pero sí que es importante que se refleje particularmente y se mencione la no discriminación de las personas con discapacidad, ya sea como principio transversal o como enfoque de derechos humanos, pero mencionado con particularidad. Y en eso sí que vamos a centrarnos. Discutiremos, ya empezaremos el año que viene a hablar sobre el 6º plan director y espero poder estar dando noticias pronto al respecto del mismo y que estas sean muy buenas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Karen, yo creo que está por allí. Vamos a ver si resolvemos el tema del... Hola. Ahora sí, fenomenal, Karen. Adelante. Sí, vale. Yo también quiero agradecer las intervenciones de mis colegas y las preguntas. Bueno, es una pregunta desafiante. En primer lugar, quería recordar que las agencias de América Latina, casi todas estamos teniendo este doble rol. Por un lado, coordinar la cooperación que reciben nuestros países y por el otro, promover iniciativas de cooperación que nuestros países, a partir de nuestras fortalezas, empezamos a brindar a otros países, generalmente los más cercanos en la región o culturalmente próximos. Eso es un poco la fotografía de el tipo de agencias que tenemos en la región. Entonces, para promover la cooperación en discapacidad, yo creo que una de las cuestiones como iniciales a realizar es designar a un punto focal de cada agencia en el tema de discapacidad que pueda empujar y impulsar esa tarea primera de sensibilización, porque en muchos países todavía es bastante invisible la cuestión de la discapacidad y de sus necesidades y todas las barreras que existen. Entonces, esos oficiales de cooperación en las agencias van a poder empujar esa agenda al interior de las agencias en los marcos de prioridades de la cooperación que el país recibe. Van a poder también visibilizar la necesidad de trabajar con la población con discapacidad, hacer transversalizar la perspectiva de la discapacidad en los proyectos de cooperación que los países, que nuestros países reciben. Y luego todo otro desafío es, yo creo que tiene que ver con, bueno, en la medida que nuestros países empecemos a fortalecer nuestras políticas de discapacidad o tengamos buenas experiencias para compartir, eso va a formar parte del repertorio de la cooperación que vamos a poder hacer con otros países. Y yo creo, por eso lo nombré antes, una herramienta fundamental para el fortalecimiento de nuestros países va a ser los intercambios y asistencias técnicas que podamos tener también entre los países de la región a través del programa iberoamericano de fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, es una tarea desafiante y creo ahí que, por ejemplo, ahora me quedo y voy a investigar y lo voy a tratar de ver cómo lo ponemos también en práctica en nuestra agencia, con los documentos de JICA, con los documentos, con el marcador de OCDE que hizo mención Miriam, con las guías de la ESID. Todos esos documentos, por supuesto, nos sirven de base a nuestras agencias latinoamericanas porque es trabajo que ya está avanzado en otras regiones que tienen más trayectoria en estas cuestiones, así que compartir
ese conocimiento siempre es muy útil, y por eso también agradezco la oportunidad de haber participado hoy en este webinario. Gracias. Gracias, Karen. Kenji, que bueno, además de una presentación muy inspiradora, denota que además de estar despierto a altas horas de la noche en Japón, muy animado, muchas gracias de nuevo. Bueno, te consultábamos sobre estos aprendizajes que desde la cooperación japonesa se pueden compartir, y estos recursos como también el GLAD puede ser esa plataforma de intercambio. So your question is how GLAD network format changes the work on disability? Yes, this is a way. Yes. Yes, Kenji. Oh, yes, okay. Yeah, yes. The JICA was involved in the GLAD network since the beginning. Then we are working on disability and development as a cooperation together with other donor agencies and other NGOs and international foundations. Actually, the JICA benefited from working on with GLAD network because of the two reasons. The one is I have more reasons to convince the higher authority of the JICA and Ministry of Foreign Affairs by showing how the international movement is working on more and more international movement is there to work on disability and development. That's the one good benefit, working closely with other donor agencies. And the second benefit to JICA is that JICA's work on disability is not perfect. We can easily identify the area which JICA is lacking. Then I can compare with the DFAT ACES, which area JICA is not enough. But it's not a competition, it's more in a collaborative way. Then I can learn from the other donor agencies because we meet regularly and we can discuss freely. So these two benefits is a most crucial benefit working together with the other donor and other agencies working on disability. And I hope the more and more collaboration, concrete collaboration will be developed. For instance, JICA is working in Latin American countries. At this moment, we have worked in Colombia and Costa Rica, and we will start a new project in Ecuador. So, but we don't have much expertise in that region. So if we can work more closely with the Spanish counterparts and our agencies, we can develop much better program there. So such concrete collaboration, I'm expecting we can develop more. Thank you. Thank you, Kenji. Jetnevers ha tenido que retirarse a otra reunión, pero Rosario, que comentábamos, podía también reflexionar y también gracias a lo que nos acaba de comentar Kenji acerca de GLAD. Rosario, tienes el espacio también para comentar sobre este punto. Bueno, más que voy a razonar algo sobre GLAD, bueno, como parte del AIDA Forum Committee, representando a RIADES, puedo decir que GLAD es una oportunidad interesante en la cual está involucrada sobre todo la Alianza Internacional de Discapacidad. Y creo que lo importante de esto es que hacer ver justamente a las empresas o entidades, agencias de cooperación internacional, justamente de la importancia de incluir este enfoque de doble vía, que también ya fue mencionado anteriormente como el Twin Track Approach, que es este enfoque que habla de programas inclusivos para transversalizar la discapacidad, pero a su vez también de intervenciones específicas en cuanto a requerimientos, en cuanto a ajustes razonables. Yo creo que en ese sentido, además, el hecho de la pandemia de COVID-19 ha hecho que las reuniones del GLAD con AIDA sigan su curso de manera virtual y que se estén incluso retomando muchos temas importantes como el tema de mujeres con discapacidad,
que también se ha visto más afectado tal vez en esta pandemia. Pero también quería un poco aprovechar la oportunidad para hablar un poco de cómo involucrar a las personas con discapacidad en cooperación internacional en América Latina. Bueno, lo que está haciendo RIADIS actualmente es establecer una alianza entre diferentes aliados. Nosotros participamos de una plataforma virtual de cooperantes internacionales que están en Bolivia. Es una plataforma en la cual también participa FOAL, por ejemplo, de ONGs que están en Bolivia apoyando como ADD, My Right, el Life for the World, Humanity and Inclusion, entre otras. Aparte, nosotros también tenemos como RIADIS cooperación, convenios de cooperación con Humanity and Inclusion, por la cual se están desarrollando una serie de actividades que vamos ya pronto a informar. Y también estamos empezando también, gracias a la estrategia de la inclusión de discapacidad en Naciones Unidas, a desarrollar convenios con agencias de Naciones Unidas, como en este caso ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, que estamos ya comenzando a hacer un estudio en el tema de refugiados, inmigrantes con discapacidad y si los servicios que se proporcionan son inclusivos o no. Entonces, yo creo que es importante además mencionar que lo que estamos haciendo a través de los seminarios que estamos teniendo también como RIADIS es fortalecer un poco las capacidades de las OPD y sobre todo queremos a partir también de estos seminarios proporcionar información, desarrollar la capacidad técnica de las OPD que forman parte de RIADIS para poder seguir realmente incrementando esa capacidad técnica y sobre todo que las personas con discapacidad puedan realmente acceder a los programas de cooperación y que sean inclusivos y accesibles, ¿no? Y sobre todo que promuevan una participación activa y efectiva. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias a todo el panel. Nos quedan poquitos minutos. Tenemos varias preguntas, pero es muy difícil trasladar todas ellas. Pero sí, bueno, por un lado quisiéramos invitaros a realizar una reflexión, un mensaje de cierre y bueno, también si podéis compartir tal vez en el chat bueno, mencionarlo en la participación, los diferentes espacios en los que se puede acceder a los recursos que habéis señalado, las guías y los eventos de las próximas semanas vinculados a esta temática, sería estupendo. Hacemos una última rueda en este sentido y con un mensaje de cierre y ya luego finalizamos el seminario. Miriam. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí, queréis que lo comparta en el chat, ¿verdad? La guía de discapacidad. ¿Es así? ¿Algún enlace en el que se pueda acceder a la información Sí. o de estos recursos, los que sean públicos? Sí. Y ¿Dónde algunos copio el eventos. enlace? Fenomenal. Y Lo algún copio mensaje de cierre desde la perspectiva de la cooperación Muy bien, española. pues ahí va, muy bien, ahí va el link. Y bueno, nada, agradecer mucho el espacio que nos habéis dado para poder presentar las acciones que hemos venido haciendo en lo que queremos hacer ahora enfocadas hacia la estrategia de la cooperación española contra la COVID, que queremos que sea verdaderamente inclusiva, que tal y como estipula la Agenda 2030 no dejemos a nadie atrás y que dentro de el enfoque dentro de cada uno de los sectores, que es el departamento que yo dirijo, el Departamento de Cooperación Sectorial, en el que tratamos casi todos los sectores de la cooperación española y tenemos un punto focal para los temas de discapacidad, Auxiliadora Manrique. Bueno, pues que con ella y con todo el equipo estamos trabajando para que verdaderamente todos los sectores que estamos reforzando y volviendo la mirada hacia la lucha contra la COVID integren a las personas con discapacidad. Y bueno, eso sería todo. Gracias por el tiempo, gracias por escucharme, gracias por compartir. Espero, si llegan algunas otras preguntas, poder responderlas de alguna manera. Y muy buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias, Miriam. Vamos a trasladar sí, a todos los panelistas las preguntas que hemos recibido durante la sesión para poder dar respuesta y permitir que todas las personas puedan acceder a esta información. Karen, creo que también estás ahí, te oímos perfectamente. Gracias. Gracias. También quería aprovechar estos minutos finales para decir otra cosa que me quedó pendiente de la respuesta, y es que también una forma importante que creo que pueden encontrar las agencias latinoamericanas para promover la cooperación en el campo de la discapacidad es integrar en sus consejos. Muchas de nuestras agencias tienen consejos consultivos, y bueno, integrar en estos órganos a las personas con discapacidad o a sus organizaciones, de manera de que continuamente puedan también reivindicar las necesidades de transversalizar la perspectiva de la discapacidad en todos los proyectos, así como seguir, ¿no?, visibilizando la necesidad de continuar recibiendo cooperación para fortalecer las políticas de discapacidad y para fortalecer a la sociedad civil, al movimiento de la discapacidad. Por otro lado, también contarles que desde nuestra agencia estamos apoyando al Sistema Nacional de Emergencias, que está armando un instrumento ahora de sistematización y de evaluación de lo que fue la respuesta al COVID, y en ese sentido estamos impulsando que se pueda sistematizar y recoger los aprendizajes de lo que se hizo en discapacidad y lo que no se hizo, para poder incorporar y fortalecer las capacidades para que la próxima pandemia, o si esta pandemia, bueno, es recurrente y se instala aquí, bueno, que podamos tener mejores dispositivos y de respuesta para la población con discapacidad. Y otra última cuestión que me parece importante, y que a la luz de lo que conversaron los representantes de GLAAD y las agencias, sería muy importante que Uruguay pudiera empezar a acercarse al GLAAD también como red. Acá estamos en pleno proceso de transición de gobierno y hay todo un camino para hacer, para ver cuánta continuidad podemos hacer de los temas de discapacidad en este nuevo gobierno, pero tengo confianza de que vamos a poder mantener eso y redoblar la apuesta. Bueno, y quería agradecer y saludar a todos, y ojalá nos volvamos a encontrar hablando de estos temas. Muchas gracias, Karen. Seguro que sí, que será la primera de muchas ocasiones. Kenji. Thank you. I have just wanted to say thank you. Okay, now, perfect. Go ahead. Ok. Muchas gracias, Kenji, por esta participación. Muchas gracias a la cooperación japonesa. Thank you very much. Yes? Oh, I have spoken what I wanted to say. So I just what is left is I just wanted to say thank you and want to work with you in the future in a collaborated way. Thank you. Muchas gracias nuevamente. Rosario, ¿todavía estás por allí? Sí, aquí estoy todavía, Natalia. Adelante. Sí, solamente, bueno, reiterar aquí el compromiso de RIADI de seguir trabajando justamente para involucrar a personas con discapacidad en la cooperación internacional, pero también invitar aquí a la cooperación JICA, uruguaya, española, para que también podamos conversar con RIADIS, para que veamos de qué forma podemos juntar esfuerzos para trabajar por una América Latina inclusiva y unida, y sobre todo porque nosotros también podemos proporcionar elementos en términos de accesibilidad, que también cómo mejorar el tema de la accesibilidad de algunos
videos o algunas acciones que estén realizando, y creo que es importante que sea un asesoramiento doble, que tanto ellos nos puedan ayudar a fortalecer capacidades, como nosotros también a ellos a fortalecerse y a conocer más sobre el tema de inclusión de discapacidad. Entonces, simplemente agradecerles y reiterar siempre, tomar en cuenta los principios de la Convención, tomar en cuenta el respeto a la autonomía, la no discriminación, la participación plena y efectiva, el respeto a la diferencia, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, y bueno, igualdad entre hombre y mujer, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todo el panel. Trasladar también los saludos de Jenevers, de GLAD, que se ha tenido que retirar unos minutos antes, pero que tanto ella como todos los panelistas están disponibles para recibir las preguntas que vamos a trasladar de la audiencia. Agradecer a todas las personas que se han registrado, más de 250, y hemos tenido una participación por encima de 100 durante toda la sesión, lo cual demuestra también el interés que existe sobre esta temática. Teníamos la intención durante este ciclo de Jueves Internacionales de poder compartir diferentes experiencias de colaboración, de inversión, de promoción en el ámbito de la discapacidad, más allá de las habituales, vamos a decir, y también poner en valor los esfuerzos que se realizan en la sesión de hoy desde las agencias de cooperación. Hemos tenido la posibilidad de compartir 3 contextos y perspectivas geográficas diferentes, desde Japón, desde España y desde Uruguay, un poco como referencia de lo que en diferentes latitudes se está realizando en favor de las personas con discapacidad. Y también visualizar cómo redes como el caso de GLAD, de la Red Global de Acción en Discapacidad, pueden también desarrollar esos espacios en los que se pueda, por un lado, compartir experiencias y aprendizajes, y por otro, incluir en la agenda de la cooperación la temática de la discapacidad. Y como lo señalaba Rosario, siempre contando con las personas con discapacidad y con las organizaciones que nos representan. Es apenas una muestra una pincelada de lo que se está haciendo a nivel global, que lo mencionamos en otras sesiones, queda aún mucho por hacer, pero hay mucho trabajo también en este camino realizado, y nos parece muy importante conocerlo para también poder aprovecharlo en el buen sentido. Agradecer a todas las personas que participan, al equipo técnico que hace posible que podamos encontrarnos cada jueves, y bueno, disculpas que hemos tenido algunos inconvenientes de audio durante esta sesión, pero bueno, confiamos en que haya sido productiva, y reiteramos la invitación para el próximo jueves por la mañana para reflexionar sobre cómo las medidas europeas impactan en las personas con discapacidad, y por la tarde para también conversar sobre innovación social en el ámbito de la discapacidad. Estaremos compartiendo los detalles de conexión en los próximos días, y daros las gracias una vez más. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.